Me permitiré leer de manera breve la semblanza de nuestro apreciable ponente. El doctor Bitsu Morales Huitzil cuenta con una maestría en Historia por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un doctorado en Literatura Hispanoamericana de parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, postdoctorado en Teoría y Filosofía de la Historia por parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, con una estancia postdoctoral en la Fundación Gustavo Bueno de Oviedo, España. Ha sido profesor de historia, literatura, griego antiguo y latín en Estéreo Evangelopolitano, la UNACH, la UAP, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el posgrado en historia de parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el Archivo General del Estado de Puebla y la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Becario por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, la Academia Mexicana de Ciencias, el CONCITEP, el CONACYT, The British Library y el Proyecto FOMIX, con discípulo en Letras Clásicas en Livario Novo en Italia, CAELUM en España y miembro pleno de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval de Argentina, del Sistema Nacional de Investigadores y del Seminario de Investigación, Ontologías y Metafísicas Multidisciplinarias, SION. Entonces, sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor. Doctor, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. También reitero una vez más el espacio. También las autoridades nos acompañan. Y bueno, daré paso entonces a esta pequeña reflexión que hoy trabajaremos el asunto de los realia. Y brevemente les quiero comentar que no es el tratamiento de los realia en el campo filosófico y tampoco en el campo de la tradición pedagógica anglosajona. Tampoco estoy planteando los realia como se utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial y 10 años o 15 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en el teatro italiano. Lo que voy a tratar en este punto son el problema de los realia en la traducción, que son precisamente campos análogos histórica frente a otros sintagmas, que estos conceptos no existen de forma unívoca en el idioma soporte de la traslación. Y por ende, la complejidad de percibir los realia es que emanan de un conjunto de usos históricos bien delimitados, y por ende, al verterlo a nuestro idioma, se pierde en cierto grado el significado de su denotación y de su connotación. Es decir, el sintagma tiene un grado operacional tal que se permite, dada la intencionalidad de los hablantes, pero también dada la referencialidad, el campo semántico y las condiciones materiales por los cuales pueden objetivarse esos sintagmas. Es un gran problema cuando esos sintagmas pierden y se diluyen en su condición histórica, porque al momento de traducirlos, bueno, existen grandes problemas. Con ello, al no existir equivalentes claros, es lógico que la traducción de estos términos cause problemas. Es decir, vamos a poner un ejemplo claro. Tenemos el egregio tratado de Jagger, eh, traducido a Fondo de Cultura Económica, de esta gran obra nominada Paideia. Y bueno, Paideia sería uno de estos realia, porque se puede traducir como lección, castigo, punición divina, niñez, educación de los niños, instrucción, cultura, formación, crianza, estudio, enseñanza, juventud, aprendizaje, cultivo, arte, ciencia, etcétera. Esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, los campos semánticos pueden estar correlacionados y también esos campos semánticos, digamos, permiten operacionalmente condiciones análogas, dado el significado, la operatoriedad de los sujetos que se encuentran intrínsecos en la enunciación de estos realia, pero viene un gran problema. La sutileza de la reducción en estos realia no permite precisamente tener un campo unívoco por el cual estar operando a través, en este caso, del término paideia. No podemos pensarlo solamente como una lección o como una educación de los niños o como cultura, ¿no? Porque pensemos en el campo de la cultura. El concepto cultura proviene precisamente de una germanización de operaciones teológicas de tradición judio-cristiana. Pensemos precisamente en enseñanza, juventud, educación de los niños correlacionado con el castigo, la punición divina. Tenemos que pensar que estos realidad tienen un grado de efectividad, es decir, estos realidad tienen una densidad semántica tan potente
que solo puede pensarse dado la sutileza, la particularidad y la condición histórica en los cuales son enunciados. Es muy molesto, nos dice Van Dient, que si un texto contiene muchos realia, sea posible que se produzcan malas interpretaciones, porque a veces algunos aspectos del contenido del texto original no se vierten en un segundo soporte escritural. Para evitar estas malas interpretaciones, los realia a menudo tienen que ser traducidos o bien integrarlo en el periodo oracional sin modificación alguna, empero agregando una nota explicativa que busque objetivar en la medida de lo posible su significado. Y aquí viene también otro gran problema. En primera instancia, en algunas traducciones pueden existir la omisión de la traducción de los realia, que eso sería un primer campo, digamos, que limitaría a los lectores o a quienes están dedicados a esta traducción su comprensión del texto original. Después viene un segundo problema, el hecho de traducirlos, pero ¿cómo se puede concretar una correlación sintagmática que permite o deslinde un grado certero, un grado de objetivación veraz en tanto al campo semántico que nos referimos? Ese es otro gran problema. Y la otra apuesta que los traductores tienen en torno a los realia, que a mí me agrada demasiado, pero digamos, pueden existir aquí divergencias en torno a ello, pero me parece, creo que también válido colocar el sintagma, ¿no? Colocar los realia y al lado del realia tener una nota explicativa que permita al lector entender pues este concepto, ¿no? Me parece que eso también sería una forma de que posibilite, ¿no? La comprensión, un periodo oracional, la isotopía o la diégesis de un texto en específico. Me parece fundamental tener en cuenta estas tres posibilidades porque siempre una traducción pues está sometida a estas posibilidades. Primero, supresión de los realia, ¿no? Que me parece que es la vía menos plausible en el grado de que queremos presentar un texto que contenga en la medida de lo posible, digamos, el significado o la intencionalidad del autor. El segundo punto, que es precisamente buscar acercarnos o tener un elemento análogo respecto al realia, que también me parece válido, muy válido, y el siguiente es mantener el realia, pero colocar una nota a pie de página, eh, que también es una postura, por ejemplo, en el caso de la Paideia, me parece fundamental. Por ejemplo, les estoy colocando aquí un determinativo que es el A15 del egipcio antiguo, y estos determinativos no tienen, digamos, ninguna correlación fonética y tampoco tienen una correlación, digamos, morfológica en el momento en que se traduce. Sí, tampoco tiene una correlación de transliteración, pero estos determinativos, no son todos, pero algunos determinativos en el egipcio antiguo ya modifican el significado, ¿no? Aquí tenemos el determinativo enemigo y también algunas de sus acepciones, por ejemplo, A13, A14 y A15 de la lista de Gardiner, que serían verbos y también sustantivos, ¿no? Por ejemplo, en la acepción verbal significaría caída, también significaría descenso, también significaría muerte, también significaría guerra, también significaría acción militar. Y en su acepción nominal sería enemigo, rival, elemento bélico, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy complejo, que este es un realia, es muy complejo colocar este realia, ¿no? Estas morfologías que permitían explicar o explicitar un problema de limitación eutáxica respecto a un cuerpo político, que sería, digamos, muy limitado nuestra acepción, por ejemplo, verbal o nominal en español, ¿no? ¿Cómo traducir precisamente estos realia, ¿no? Que ni siquiera cuando son determinativos tienen una referencialidad
fonética y cuando son sustantivos o verbos tienen un campo de acción ingente, ¿no? Que obviamente el contexto delimitaría o nos permitiría tener una comprensión más o menos cercana a su significado original, pero como realia, pues es muy complejo. En este caso, yo lo único que haría como propuesta sería colocar una nota a pie de página, ¿no? Si se hace la traducción en español, colocar una nota a pie de página que el siguiente sintagma se traduce de esta forma, dado que estamos en correlación con un realia, como podría ser un determinativo, una acepción verbal o una acepción nominal de pues una morfología muy particular como serían los jeroglíficos egipcios, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera posibilidad de comprender la gran problemática que son los realia, ¿no? Otra cuestión en los realia serían el calco semántico, que significa que cada término se traduce palabra por palabra, aunque el resultado de esta unión de palabras no exista en la lengua meta todavía. Lógicamente, esto es solamente posible si la traducción literal del término original lleva palabras que sí existen en la lengua meta. Esto es una manera de traducir efectiva cuando el calco semántico indica el significado claramente. Esto también me parece sugerente porque esto sucedió demasiado en la Magna Grecia, en el momento en que toda esta densidad de Lacio, ¿no? de esta región latina, que después va a decantar con la atención de la Magna Grecia en sintagmas latinos que densifiquen análogos semánticos de la tradición griega, y que es muy interesante porque muchos de esos eran realia y bueno, trataron de hacer este calco semántico, ¿no? Como nos mencionan los conocedores de estos problemas de traslación. Sin embargo, es muy interesante porque todos los realia del griego al latín, o gran parte de los realia del griego al latín, tuvieron ya en el auge del mismo idioma, del idioma de Lacio, tuvieron un gran, no voy a decir rechazo, pero sí hubo un replanteamiento de la tradición latina frente a la griega, porque se buscaron elementos morfológicos que no tuvieran ni acercamiento a la tradición griega, ni tampoco en su sentido semántico. Eso no quiere decir ni que los latinos rompiesen con el conocimiento griego, ni que los latinos rompiesen con la tradición morfosemántica de la tradición griega. Lo que quiere decir es que hubo un momento donde esos realia también fueron cribados y se plantearon desde coordenadas específicas para que el idioma latino se complejizara, ¿no? Me parece sumamente interesante que los realia no son entidades, digamos, sustantivas que se mantienen de forma eterna, en un campo semántico específico, sino que son elementos históricos que, dado una operación, un sustrato social que lo sostenga, pues contienen las posibilidades de ese mismo significado, dando el uso, la intencionalidad y las operaciones enunciativas de individuos que comparten un horizonte cultural. Y aquí les voy a poner un pequeño ejemplo que para quienes les gusta la filosofía, precisamente este calco semántico que aparece aquí es la causa de un concepto como podría ser accidente, ¿no? Sustancia y accidente. Bueno, nos vamos a detener solamente en accidente. Es muy interesante porque accidente es un calco semántico, es un realia, ¿no? Es una dificultad de traducir un realia como sería simbepecos en griego. Aquí tenemos una pequeña explicación de Forcellini para quienes aman el latín o tienen un acercamiento al latín, pues les recomiendo un diccionario que se llama Lexicon Totius Latinitatis, de un egregio polímata italiano del siglo XVIII que se llamaba Forcellini, y él nos dice precisamente en esta cuestión de accidens, ¿no? El accidente, que pues es un realia de simebecos, lo traduce y lo presenta de esta forma: es circunstantia quae rei accidit, hoc est extrinsecus advenit, Cicero adjunctum vocat, Graecito simebecos ex verbo symbaino, qui opponitur usia, it est substantia, periusias cae simbebecoton. Es decir, en español significa es la circunstancia la cual acontece en tanto una cuestión, un aspecto, ¿no? Esto es
que deviene de un elemento extrínseco. Cicerón lo llamaba adjunctum. Vean, si se dan cuenta, tenemos la preposición sin, con, pero Cicerón lo que hizo fue el calco semántico de un realia, ¿no? ¿Cómo traducir el simbebecos? Es muy difícil porque simbebecos literalmente significa lo que está o lo que acompaña o lo que va a tu lado, ¿no? Eh, es decir, los griegos lo utilizaban en correlación a usía, ¿no? Usía como sustancia y simbebecos como lo que circundaba la sustancia, ¿no? Es decir, los accidentes que dotaban de complejidad al ente en tanto la correlación de accidente y sustancia. Entonces, aquí tenemos un calco semántico de un realia, y Cicerón lo que hace es la correlación ad con sum, que podría ser también conjunctum, ¿no? De ahí viene conjunción, pero Cicerón mantuvo, fue muy interesante porque Cicerón lo que hace es mantener el campo semántico de vaino, es decir, el desplazarse con algo, ¿no? Entonces Cicerón lo que hace no es decir conjunctum, ¿no? Es decir, lo que se une, de hecho, de ahí viene conjunción, o lo que une a otra entidad con un campo específico operatorio. Entonces, Cicerón es un ejemplo muy interesante porque mantiene el significado de vaino, lo mantiene conjunctum, ¿no? Jungere, ¿no? Desplazarse, y ese adjungere, ¿no? Es decir, eh, unido y acompañado a ese otro con el que está unido. Y sin vaino, pues de aquí proviene precisamente Simbibecos, que se traduciría después como Anjunctum, y o la tradición filosófica más adelante lo traduciría como Accidens, ¿no? ¿Por qué? Porque el Simbibecos, lo que acompaña a la sustancia, es lo que acontece. Como diría Santo Tomás de Aquino, la existencia es la esencia en acto, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. A mí me parece un ejemplo, me apasiona este tipo de cuestiones porque me parecen ejemplos muy interesantes de estos realia que después van acompañando, digamos, a una tradición o a un lugar de enunciación o a un campo nociológico específico, como sería el campo de la filosofía, ¿no? Bien, vamos a ver otros ejemplos de realia que también son sugerentes porque existe un planteamiento de determinados autores en torno a los realia y mencionan que no solamente pueden ser, digamos, un sustantivo, un verbo, etcétera, etcétera, una conjunción, sino que también puede ser correlaciones sintagmáticas, ¿no? Es decir, un elemento fraseológico. Entonces, existen autores que consideran las posibilidades fraseológicas como realia. Eh, Hispot Athenaian Erisen de Plutarco, que literalmente se traduciría como un cerdo rivalizando con Atenea, ¿no? Y la tradición latina, a través de Cicerón, por ejemplo, lo tradujo de esta forma: sus Minervam docet, ¿no? Es decir, un cerdo enseña a Minerva, ¿no? Aquí el gran problema es cómo los latinos tuvieron que replantear primero la correlación con una divinidad específica como lo es Atenea, que si bien el campo histórico se densifica de una forma muy interesante con este sustantivo, porque no hay que olvidar que también las formas de culto o las relaciones que tuvieron los cuerpos sociales en torno a ellos, pues iban modificándose con el tiempo, ¿no? Solamente hay que pensar, por ejemplo, en el culto de Isis, que existen grandes variantes y que, por cierto, fue perseguido porque al ser tan crípticos y tan esotéricos en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Es decir, un conocimiento clausurado al público, pues fueron perseguidos muchas veces tanto dentro del cuerpo político de los gnomos egipcios como pues del cuerpo político del Imperio Romano, ¿no? Es un problema también muy interesante. Pero el asunto aquí y lo que les quiero comentar es precisamente cómo traducir a Atenea, ¿no? Y los estudios filológicos consideran que Minerva está en correlación con mens, dado el campo semántico de Atenea, pero considero que ese mens solamente es un atributo actualizado de una divinidad etrusca que tiene con anterioridad pues ya digamos un culto fijo
en esta región. Entonces, si se dan cuenta, los realia son sumamente complejos porque no son solamente las traslaciones del campo semántico o las posibilidades de ese campo semántico para organizar un periodo racional, sino que tenemos que pensar que implica también problemas de la filología, problemas históricos, problemas filosóficos, etcétera, etcétera, ¿no? En especial, yo diría en el campo de la filosofía del lenguaje. Muy bien. Y aquí tenemos otro ejemplo fraseológico que podría pensarse desde el campo de los realia, que dice lo siguiente de Zenobio, dice, Syn Athena kai heira kine. Erasmo en sus adagios lo tradujo de esta forma, cum Minerva vanum quoque move, ¿no? Aún contando con Atenea y mueve las manos, ¿no? Es decir, junto a Atenea, mueve las manos. Lo que quiere decir es, aún teniendo el favor divino, por favor, haz algo para que ese favor divino tenga potencialidad, ¿no? En el mundo. Y el siguiente que quiero presentarles es este fragmento de Aristófanes, que es Glaux eis Athenas, que Quintiliano y Cicerón, que Cicerón es muy interesante porque Cicerón es la postura que yo les había mencionado, mantener el realia, ¿no? Sin modificarlo. Lo que hace Cicerón es mantiene el realia en griego y después hace la explicación en latín. Bueno, Quintiliano lo tradujo de esta forma, Atenas noctua, ¿no? Es decir, lechuzas a Atenas. Y aquí viene otro gran problema, ¿no? Porque ¿cómo traducir, cómo pensar precisamente la referencialidad o el campo de intencionalidad respecto a Atenas? Porque es claro que la tradición latina pues tenía como ejemplo, por lo menos histórico, en las artes y las ciencias, pues a la polis, esta polis griega, ¿no? Pero Quintiliano, bueno, se presenta el problema de traducir este, este realia y lo que hace es solamente una pequeña variación latina, ¿no? Sin embargo, Cicerón lo que hace es la tercera propuesta, que a mí me parece muy válida, colocar completamente el realia y solamente explicar el problema del realia. Porque tenemos Atenas, sin embargo, Atenas, a pesar de que en algún momento forma parte del Imperio Romano, no es precisamente, digamos, una ciudad que permita a través de las coordenadas latinas explicitar toda esta carga semántica, ¿no? Es decir, todo el tiempo se están retrayendo a estos realia griegos. Repito, el famoso Glaux eis Atenas, que también me parece una genialidad. No es como, ¿qué le vas a enseñar a los atenienses? ¿No? Lechuzas Atenas, eso es lo que significa. Y ya casi vamos a finalizar. Esta es la última diapositiva. También les agradezco mucho su atención y les pido una disculpa por estas cuestiones. Me parecen muy sugerentes, pero no sé si para los demás también lo sean, pero bueno, aquí les exponemos nuestra inquietud. Estos dos puntos que me parecen fundamentales. El primero es Crasa Minerva, una vez más, otro elemento fraseológico, et pingui Minerva. Es también problemático porque por ejemplo, en el periodo clásico tenía una acepción, después en el periodo medieval y en el Renacimiento se agregaron otras. Entonces es muy difícil porque algunos lo traducen como a grosso modo, sin embargo, es un poco difícil por lo mismo que les había comentado. Este es un realia que tiene elementos contradictorios en su campo semántico, a saber, en ciertas tradiciones y en ciertas épocas significaba primero explicar algo de manera llana. Después se le agregó explicar algo de manera sucinta, pero para no develarse como una persona que quiere aparentar conocimiento, una persona soberbia, ¿no? En ese sentido. Y después, en su tercera acepción, significó explicar algo de manera general, pero sin fundamento. Entonces, si se dan cuenta, a veces puede llegar y encontrarse contradicción. Es muy difícil comprender la intencionalidad de este realia, ¿no? A mí me parece en su acepción fraseológica, pues un realia sumamente complejo. Obviamente el realia
vamos a tener que escoger la delimitación semántica en español, en este caso, dado el contexto, ¿no? Y el contexto, también la intencionalidad, la época en la cual se desplazan este tipo de fraseologías y el gran problema que puede existir en relación a este campo semántico. Y por último, nos retiramos y les damos una pequeña pauta para una ronda de reflexiones o preguntas. Siempre es interesante e importante tener este pequeño espacio. Les dejo este pequeño fragmento del sumerio que se traduce de la siguiente forma. El rey erigió el templo y se enuncia Lugal e Munadu. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es muy interesante que Lugal, el rey, y Munadu, que es, erigió el templo, se encuentren dentro o se encuentren en la calca semántica en español. El gran problema es que tenemos un elemento que sería una cuestión del sumerio, que el sumerio es una lengua ergativa y absolutiva, ¿no? Este ergativo es un poco difícil de traducir al español porque este ergativo es el principio, es un elemento que siempre o en la mayoría de las veces se encuentra entre el objeto directo y el sujeto, que sería ese que está al lado de lugal, que es lugal munadu, y no se traduce en la mayoría de las traducciones en francés, en alemán, en inglés, en español, no lo traducen, pero existen traductores que ponen atención a este problema del ergativo, porque el ergativo es problemático, dado que es el principio sintagmático que devela la transitividad verbal, la objetivación del acusativo, ¿no? Del objeto directo, pero eh, también implica lo que vendría a ser un análogo a la voz media en griego de la intencionalidad del sujeto operatorio que realiza esa transitividad verbal. Entonces me parece un caso excepcional el sumerio en ese sentido, y por lo menos el caso ergativo, porque es ergativo, no se traduce, nunca se traduce, pero nos está dando algo más que lo que podemos apercibir en la traducción. Es decir, en ese ergativo puede existir volición, puede existir coerción, puede existir principio de transitividad verbal, pero pensando también en el campo de acción que vendría a ser el sujeto y su correlación con su entorno, ¿no? En este caso, el objeto directo o la finalidad proléptica que tiene el objeto directo y el sujeto. Y bueno, sin más, ya no los quiero molestar con estas inquietudes que tengo. Entonces, si les parece correcto, podemos pasar a una ronda de preguntas, una ronda de reflexión. Será interesante escucharlos. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por esta interesante charla y pues invitamos a todos los participantes a que puedan emitir sus preguntas, ya sea en el chat, si quieren escribirlas, o de manera directa, activando su micrófono, levantando manita para que podamos cederles la palabra. Adelante, con mucho gusto. A todos nuestros invitados pueden empezar a hacer sus preguntas. Ajá, adelante, Miss Mari, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Y bueno, pues es un comentario y quizá más, si me pudiera explicar más este tema de la realia que está tocando y que es fundamental, pues entiendo para la traducción. De repente pensamos que traducir pudiera ser nada más la palabra, pasarla tal cual. Y bueno, ya vemos que realmente esto es un trabajo arduo, complejo y en ese sentido, usted habló específicamente de las letras clásicas, ¿verdad? No sé si este fenómeno también se va a dar en las lenguas europeas, en las lenguas modernas y pues si en las lenguas antiguas, en las lenguas clásicas es complejo por las indistintas significaciones, ya hablaba de la
campo semántico que tiene que ver con el contexto histórico, con el concepto filosófico, con, bueno, toda una gama de, de disciplinas que están ahí aquejando con esto de la realidad. Aparte de que también me lleva a pensar que es un buen tema para filosofía del lenguaje. Y bueno, hay muchas reflexiones que puedo sacar de lo que acaba de mencionar, pero sí, mi pregunta, digamos, sería esta cuestión. Nos habló de las letras clásicas en específico, eh, pero ¿cómo se da el fenómeno a lo mejor en este tenor de también de la universidad, ¿verdad? Eurolenguas. Si pudiera comentarnos algo al respecto. Y gracias. Sí, no, gracias también por su pregunta. Me parece interesante esto que la maestra Mari Carmen nos está colocando en la mesa, porque sí, todos los estudiosos de los Realia mencionan que por lo menos existen un delimitado número de Realia en cada uno de los idiomas, porque pueden existir realia geográficos, ¿no? Realia, por ejemplo, político. Por ejemplo, nosotros traducimos hoy en día Necher um, como divinidad en el egipcio um, antiguo, pero Necher pues, tiene otras acepciones, ¿no? Y en los idiomas actuales está claro que por cuestiones geográficas, por cuestiones políticas, por cuestiones históricas, siempre se van a buscar la objetivación de sintagmas específicos que sería difícil traducirlo a otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en ruso ciertas excepciones políticas, pero que serían difíciles, a pesar de su analogía con otros procesos, traducirlo de una forma unívoca, ¿no? Por eso muchas veces lo que hacemos es ah, hacer el traslado de orden morfosemántico o mantener el elemento morfológico, ¿no? Que exista una correlación muy cercana en el idioma al que se traslada de forma y sonido, ¿no? Obviamente también buscando la analogía del campo semántico, pero reiterando una vez más su pregunta, sí existen y todos los idiomas, o la mayoría de ellos, tienen realia. Existe un pequeño debate entre los teóricos de los realia, pero yo me decanto porque todos los idiomas tienen realia, ¿no? Porque, digamos, forma parte de la correlación de un cuerpo político específico, ¿no? Que siempre, a pesar de que podamos encontrar análogos semánticos en nuestro idioma, nunca van a explicar unívocamente la intencionalidad de los hablantes en torno a estos realia, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que cada cuerpo político en relación a su idioma construye, delimita y densifica los campos semánticos de estos realia. Pero sí, una vez más le agradezco, maestra, por su intervención. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí, adelante, Ben. Am, bueno, justamente en esta diapositiva me da curiosidad qué significan los números que tienen ahí las letras, como qué significado tienen en el idioma, como cómo es que se traducirían ahora sí que para poder pasarlo a un texto. Sí, muchas gracias. Muy interesante pregunta. Es que en el sumerio existen existían diferentes morfologías, pero que compartían sonido, ¿no? Hay diferentes morfologías que tienen el mismo sonido, ¿no? Tienen el sonido E. Entonces lo que hicieron los amantes y filólogos en este campo es que cada subíndice, por ejemplo, E1, responde a una morfología específica en la escritura del sumerio. E2 responde a otra morfología, porque, y se hace este tipo de transliteraciones, también en egipcio existen transliteraciones, solamente que no lo coloqué. Por ejemplo, en el enemigo es ger para el verbo, gerú para el sustantivo. ¿Por qué? Porque los estudiosos tanto del egipcio antiguo como del sumerio buscan ahorrar tiempo en el estudio de los textos. Entonces,
un egiptólogo o una persona que se dedica al estudio de la lengua sumeria, lo que hacen es tener el texto completo, pero después van haciendo traslaciones, y estas traslaciones son las que encontramos aquí. Este Lugal respondería a una morfología específica en el sumerio. Este E también, y este 2, si se dan cuenta, acá tenemos E y E, ¿no? Si ustedes escucharon, se lee de esta forma, Lugal Munadu. Nunca digo Lugal E2, Munadu 3, ¿no? ¿Por qué? Porque en sumerio, ese E2, a pesar de que fonéticamente es isomórfico al primer no responde a la idea o al elemento refiriendo. El primer es la modalidad ergativa que permite la transitividad del sujeto hacia su objeto directo, y el segundo significa templo. Entonces, la acción, pero si nosotros vemos el texto original, Lugal o este E2 van a ser diferentes, van a ser completamente diferentes, y por eso, para ahorrar tiempo en la traslación y en la transliteración, lo que hacen los filólogos es colocar este subíndice. Pero interesante pregunta, qué bueno que lo tocaron, yo lo quería tocar, pero se me pasó. Agradezco mucho a quien hizo esta pregunta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más de nuestros participantes que quisiera realizar alguna otra pregunta al doctor? Podemos también dar lectura si gustan mandarla en el chat. También podemos, podemos hacerlo a través de este medio. Bueno, en lo que se van animando, doctor, a mí me gustaría, más que una pregunta, que pudiera acercar o cuál sería su consejo, porque bueno, como usted decía, cuando no se tiene quizá el conocimiento todavía para poder llegar a este tipo de equivalencias, ¿qué podría aconsejar a nuestros euroestudiantes en sus inicios, ¿no? Cuando comienzan a tener este primer contacto con la traducción, cómo podrían ellos comenzar a dar estos pasos, porque bueno, si al final como todo se requiere de la experiencia, de conocimiento y de una serie de elementos, pero para ellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la traducción, ¿cómo podrían generar que el camino sea un poco más accesible? Obviamente sí es una trayectoria enorme, pero ¿cuáles serían como esos tips, ¿no? Que en la práctica reales que usted les podría dar a nuestros euroestudiantes? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Me parece que cuando nos enfrentamos a la traducción, muchas veces pensamos que es una traslación entre el punto A al punto B, ¿no? Cuando el punto A tiene un sustrato muy complejo que permite que exista una efectividad, por ejemplo, en estos casos en los realia. Entonces, para ir desentrañando la complejidad de los realia, mi recomendación es, si se va a leer a un autor de una época específica, que tengamos acercamiento a los problemas históricos de la época, los problemas políticos de la época, a la intencionalidad, al conjunto y el horizonte semántico que tenían esos hablantes, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar, por ejemplo, ya solamente en el español, ¿no? No es lo mismo la forma en que se utilizan ciertos sintagmas por parte de Sor Juana Inés de la Cruz que como los podría utilizar Alfonso Reyes, ¿no? A pesar de que haya procesos análogos entre estos dos puntos. Entonces, es muy importante que no solamente tengamos este acercamiento morfológico, sintáctico, semántico o filológico, sino que también tengamos acercamiento a las operaciones que permitían la efectividad de estas enunciaciones que después nos encontramos como posibilidades en la traducción. Entonces, sí es acercarnos a todos los problemas que tiene que ver con eh, este documento, pero también este documento es producto de un tiempo en específico, ¿no? Entonces también para entender lo real y la complejidad de los mismos es acercarnos al
contorno, dintorno y entorno del mundo en el cual se movió el autor o la autora de la obra en cuestión, ¿no? Entonces es importante. Es una pequeña recomendación, espero que sirva, pero al principio no se apercibe tan evidente, ¿no? Pero le agradezco muchas gracias también por la pregunta, coordinadora. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una preguntita en el chat de parte de nuestra alumna Mari. Dice, ¿los realia pueden llegar a modificarse? Sí, los cambios de los reales empiezan por un matiz del mismo, pero que decantan a lo largo del tiempo en elementos que pues no se encuentran en la acepción original de ese primer realia, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchas gracias también al alumno eh, que nos pregunta esto, porque también devela, pues también la condición diacrónica y sincrónica del mismo lenguaje, ¿no? Si el lenguaje tiene posibilidades diacrónicas y sincrónicas, también los realia, ¿no? Que se contienen en este sustrato lingüístico. Pero muchas gracias también por la pregunta, muy interesante. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación al doctor? Están un poco tímidos, doctor, el día de hoy, creo. No, sí han hecho preguntas muy interesantes y las participaciones me han parecido muy acertadas, ¿no? Les agradezco también por por haberme escuchado y por plantear estos detalles que me parecen fundamentales, ¿no? Que muchas veces son cuestiones en pugna dentro de los campos nociológicos en los cuales nos encontramos, pero que permitirían en ese sentido, pues, replantear nuevos caminos, matices o propuestas, ¿no? En torno, en este caso, de los realia, ¿no? Pero agradezco mucho por el interés y por su tiempo también. Bueno, se nos cortó un poquito ahí, doctor, ya no escuchamos la última parte, pero no, el honor es nuestro. Y bueno, pues agradecemos muchísimo por la participación de los integrantes en sus preguntas. Y bueno, vamos a ceder los micrófonos a nuestro director, porque bueno, creo que hasta aquí quedarán las cuestiones. Ya no tenemos más preguntas por acá. No, doctor, solamente le agradecen aquí algunas personitas. Dice Martínez, muchas gracias al instituto y al doctor por transmitir su conocimiento. KDC también, muchas gracias, doctor. Pues son felicitaciones para usted, doctor. Entonces, Maribel también, muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. un No, gran gracias a ustedes. ejemplo también aquí. Ya tiene más fans, doctor, ahora. No. Se incrementa la lista de sus fans. Bueno, le agradecen aquí también, Dani, también un gran ejemplo. Gracias, doctor. Gracias. Son pues palabras de agradecimiento, doctor, por su participación. Pues Otro, muchísimas gracias, licenciada, por su gentileza. De verdad que a nosotros como institución nos nutre el que nuestra jefa de departamento nos acompañe en este tipo de eventos. Nos nutre mucho. Y yo digo que a nuestros euroestudiantes en especial, les va acercando a esas realidades que a veces son inexploradas de manera individual, ¿no? Entonces, y que con la guía del doctor, pues mire, lo vemos con otros ojos. Ya, ¿verdad? Nos parece muy interesante. Pues vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra coordinadora académica, a la maestra Yana, para que nos haga el favor de continuar y podamos ir cerrando esta muy interesante participación del doctor Bitsu Morales Huitzi. Adelante. muchas gracias, maestro. Solamente doy lectura a un comentario más de Monse. Dice, todo estuvo muy interesante. Ojalá nos vuelva a dar una plática así. Me gustó mucho, le digo. Doctor, su lista sigue creciendo.
Y pues si nos permite, doctor, también en algún momento nos gustaría tenerlo físicamente en el instituto. Le hacemos la más cordial bienvenida. Creo que los chicos van a estar encantados con su presencia. Entonces, pues, cuando usted guste, ya vi carita, sí, sí, venga, por favor. Entonces, pues con todo gusto también tiene las puertas abiertas, al igual que la licenciada. Si logramos hacer una plática más, si el doctor en su apretada agenda tiene otro huequito, pues con mucho gusto estaremos muy contentos de recibirlos a todos ustedes. Y bueno, para poder concluir esta charla tan interesante en esta tarde, me voy a permitir a dar lectura de la constancia a nuestro querido ponente. Entonces, doy lectura y dice: Instituto Bach, licenciatura en Neurolenguas, otorga la siguiente constancia al doctor Betsu Morales Huitzil por haber impartido la ponencia Prolegómeno a la traducción, Tlaxcala Tlaxa, 22 de septiembre de 2023, y firma nuestro director general, el maestro Orlando Méndez Suárez. Se agradeciendo su participación, doctor. Y me gustaría no dejarlo ir antes y despedir. Creo que la licenciada hizo una observación muy interesante y que yo creo que a la mayoría también de los participantes, si nos permite y nos pudiera dar una muy breve explicación para que todos queden satisfechos con esa palabra, prolegómeno. Si pudiera así explicarles de manera muy rápida también para que todos se vayan, aparte de toda la información que ya adquirimos el día de hoy, con esta palabra, ¿no? Con esta idea de lo que incluye. Por favor, doctor, antes de que se nos vaya. Sí, sin ningún problema. Este prolegómeno viene de un verbo griego que es legomai, que significa hablar, decir, enunciar, y la preposición pro, que significa antes, ¿no? O que antecede, ¿no? Es decir, un prolegómeno es, digamos, un acto enunciativo que es preludio de una disertación más extensa, ¿no? Y como era una pequeña charla, pues entonces me parecía que articulaba muy bien mi intención y bueno, pues también una vez más les agradezco mucho por su tiempo, por el espacio, a las autoridades también, a la coordinadora, al director, a los profesores, a quienes asistieron. Y pues nada, es un gusto. Yo encantado. Cuando ustedes me inviten, yo estoy ahí con ustedes y pues sería un gusto también presencial porque también la dinámica es diferente y permite otro tipo de pues dinámica, ¿no? Pero una vez más estoy muy agradecido y pues sin más, pues cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues con esto culminamos nuestro evento, agradeciendo a nuestro ponente, doctor Bitsu, autoridades y a todas las participantes por su presencia. Les sugerimos seguir atentos a nuestras redes sociales para conocer detalle de futuros eventos. Muchísimas gracias a todos y excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.